Saludos amigos de Opina TV, espero que hayan tenido una fructífera semana. Como ya lo he dicho antes, hay cosas que por su importancia o gravedad nos obligan a intervenir de manera urgente, rompiendo nuestros planes previamente programados. Nadie se sorprendería si les digo que, de acuerdo al tipo de leyes que tenga un país, depende en gran medida el bienestar de sus ciudadanos. Tampoco se sorprenderían si les digo que ciertas leyes, en lugar de buscar el bien del pueblo, lo que hacen es beneficiar a ciertos grupos privilegiados. Y no se sorprenderían porque simplemente esto es muy evidente y ha pasado décadas tras décadas. Pero lo que sí se nos hace duro aceptar es que en distintos países, incluyendo el Ecuador, se estén creando leyes o reformándolas para someter a la ciudadanía bajo el dominio de grupos de poder que están llevando al mundo al retroceso de la democracia y a la extinción de los derechos de libertad que nos convertirían en una especie de esclavos modernos, con el apoyo, por cierto, de la tecnología. Hoy voy a abordar el estudio de una de esas leyes nuevas que, en lugar de mejorar la convivencia ciudadana y garantizar una cobertura de derechos más sólida, nos llevan a una regresión que desgraciadamente es aceptada por un importante grupo poblacional, ora por una razón, ora por otra, pero eso de las causas lo veremos más adelante. Por ahora empecemos a analizar un cuerpo jurídico llamado Ley Orgánica de Inteligencia, que fue publicada recientemente el 11 de junio del 2025 en el registro oficial, de manera que ya está en plena vigencia en todo el territorio nacional y es de obligatorio cumplimiento por parte de todos los habitantes de nuestro país, sean nacionales o extranjeros. Esta ley no ha sido creada para potenciar la inteligencia de los ciudadanos, como pueda dar a entender su nombre, ni para crear sistemas de información y conocimiento, ni para llevar al país a niveles más altos de tecnología y volverlo más competitivo. Esta nueva ley en realidad es una ley de espionaje por medio de la cual el Estado, en manos del administrador de turno y su élite, vigilarán a los mandantes, asistidos por tecnologías avanzadas, bajo la excusa de dar seguridad a la población. Así, en pocas palabras. ¿Cuál es la importancia de esta ley y cuáles son los puntos más controversiales que han levantado voces de protestas en distintos sectores? Incluso la ONG internacional Human Rights ha manifestado que esta ley orgánica de inteligencia y la otra llamada ley orgánica de solidaridad ponen en riesgo los derechos humanos en el Ecuador. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes cabe analizar dos conceptos jurídicos que están conectados entre sí y vinculados a la promulgación de esta ley en particular, que está llamada Ley Orgánica de Inteligencia. Lo primero que vamos a ver es la falta de eficacia jurídica y la segunda, que es la que da origen a la primera, es la inconstitucionalidad por contradicción material. ¿Qué es la eficacia jurídica?, nos preguntamos. Y la doctrina jurídica nos contesta que la eficacia jurídica es la capacidad de una norma o acto jurídico para producir los efectos deseados, ya sea creando, modificando o extinguiendo relaciones jurídicas. Pero si hay inconstitucionalidad por contradicción material, es decir, la norma no puede aplicarse porque viola normas constitucionales, dicha norma se vuelve ineficaz o inaplicable. Y si acaso alguien trata de aplicarla, podría ser demandado por violar normas y preceptos constitucionales. Cuando una ley contradice materialmente lo dispuesto en la Constitución, aunque esté formalmente vigente, como es el caso actual, carece de eficacia jurídica y no debe ser aplicada. En el sistema jurídico ecuatoriano, esta situación está claramente regulada por la propia Constitución en sus artículos 424, 425 y 426. Si a usted le está gustando este video y desea recibir notificaciones cada semana cuando publicamos uno nuevo, lo invito a compartirlo con sus amigos y familiares
y a suscribirse a nuestro canal tocando la campanita. De esta forma ayudará a construir una sociedad menos engañada y menos manipulada. Luego de escuchar este video, espero que usted y los demás comprendan que esto solo es parte del manual de represión que está en marcha por parte de la Agenda Globalista 2030, a la cual están adheridos la mayoría de gobernantes del mundo, tanto de izquierda como de derecha, o de cualquier otra presunta ideología. Porque en este tema, todos, absolutamente todos, son lo mismo, y a cuyos pies pretenden postrar a sus pueblos respectivos. Ahora bien, ¿qué pasa con la Ley Orgánica de Inteligencia? ¿O por qué esta nueva ley podría tener ineficacia jurídica? Para responder a estas preguntas, vamos a tomar solo unas cuantas de sus disposiciones normativas que revelan la peligrosidad de las mismas y, por supuesto, chocan de frente con las normas constitucionales, lo cual produce ineficacia jurídica. Para ello, vayamos directamente al artículo 51 de esta Ley Orgánica de Inteligencia que dice así en la parte pertinente, abro comillas, requerimiento de información a las operadoras de servicios de telecomunicaciones. Para cumplir con los objetivos del Sistema Nacional de Inteligencia, los operadores de servicios de telecomunicaciones estarán obligados a proporcionar a la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia, al subsistema de inteligencia militar y al subsistema de inteligencia policial, previa solicitud debidamente justificada y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente y el reglamento de la presente ley, la información requerida para el desarrollo de actividades y u operaciones de inteligencia y contrainteligencia. Esto incluye información histórica y en tiempo real de comunicaciones y conexiones de los abonados telefónicos relacionados, información técnica informática, de telecomunicaciones digitales, la localización de las celdas donde se encuentran las terminales y cualquier otra información que facilite su identificación y localización. Cierro comillas. Antes de hacer el ejercicio comparativo con nuestra Constitución, observemos brevemente algo muy importante para la presunta efectividad de esta disposición en particular. Todos sabemos, porque lo hemos visto en las películas, que los delincuentes ya no utilizan para sus fechorías un aparato telefónico único, sino que lo desechan una vez que han cumplido su cometido y lo reemplazan con otro aparato y otro chip que se vende en cualquier parte. Es decir, no dejan rastros. De modo que la efectividad pretendida se reduce significativamente, al menos en estos casos. Pero vayamos al ejercicio comparativo con la norma constitucional, que es lo que produce ineficacia jurídica. Es así que el artículo 66, numeral 19, indica que tenemos el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos sobre este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos, es decir, de nuestros datos privados, requerirán de la autorización del titular, es decir, de nosotros, o el mandato de la ley. La ley la aplican los jueces ceñidos a la norma positiva de la misma. Complementariamente, el artículo 92 de la misma Constitución, respecto a la acción de habeas data, dispone lo siguiente que leo textualmente en la parte pertinente. Antes de continuar, antes de leer esta disposición, hago otro paréntesis para explicar que el habeas data es lo que podría llamarse también acción de acceso a la información personal, a la información privada, en contraste con la acción de acceso a la información pública. Y dice así: toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo, tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos.
Estas normas que he leído, tanto la que consta en el artículo 66, numeral 19, como la contenida en el artículo 92, ambas de nuestra Constitución política, no son invenciones ecuatorianas ni de un partido político, por si acaso algún despistado crea que hay que tirar abajo nuestra Constitución para facilitar las presuntas buenas intenciones que el gobierno actual quiere emprender. No, señores. Lo explicado es de orden universal y están contenidos en los diversos instrumentos de derecho internacional como protección a la humanidad en los países civilizados. Ahora vayamos al artículo 52 de esta Ley Orgánica de Inteligencia, que dice así en la parte pertinente, abro comillas: coordinación para obtener documentos o comunicaciones. La máxima autoridad de la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia, por razones de seguridad integral del Estado, podrá solicitar la retención, apertura, intercepción o examinación de documentos o comunicaciones. Cierro comillas. En contraste con lo estipulado en esta ley llamada Orgánica de Inteligencia, que debería llamarse Ley de Espionaje, veamos lo que dictamina la Constitución ecuatoriana en el artículo 66, numeral 21. Abro comillas. Se reconoce y garantizará a las personas el derecho a la inviolabilidad y al secreto de correspondencia física y virtual. Esta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho protege cualquier otro tipo de forma de comunicación. Por si acaso, correspondencia física es el documento contenido en papel o algo similar. Y correspondencia virtual se refiere a la contenida en un pendrive, disco o en nuestro correo electrónico o contenida en plataformas digitales diferentes. No está de más aclarar, para los que no tienen la menor idea de lo que es la estructura jurídica del Estado, que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. En caso contrario, carecerán de eficacia jurídica. Aquí está nuevamente la frase. Esto está literalmente estipulado en el artículo 424 de nuestra Carta Fundamental. Y ojo con esta frase de eficacia jurídica, pues contiene la médula de la presente exposición. Luego, el artículo 425 establece el orden jerárquico de las leyes, ratificando que a la cabeza está nuestra Constitución. Y en el artículo 426 nos dice que todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución, agregando que, abro comillas, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidores públicos aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente. Y complementa: los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidas en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos. Vale agregar que la susodicha Ley Orgánica de Inteligencia tampoco es una normativa de carácter general, sino una normativa de las clasificadas como sectoriales o especiales, que en este caso está relacionada con el llamado Sistema Nacional de Inteligencia, cuyo rector, según el artículo 9 de la propia ley, es decir, de la Ley Orgánica de Inteligencia, es un órgano de rango de Ministerio de Estado, designado por el presidente de la República, de modo que sus actuaciones están
subordinadas a la función ejecutiva dentro del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, conocido por los abogados principalmente como ERJAFE, por sus siglas. En otras palabras, su jefe máximo es el presidente de la República y a él deben obedecer sus funcionarios y rendir cuentas finalmente. En otras palabras, es de orden político-administrativa esta ley. Y vale agregar que, dado que la presidencia de la República hoy puede estar en manos de una tienda política y mañana en poder de otra, al menos así ha sido hasta ahora, los actos de este organismo bien podrían estar influenciados para favorecer hoy a una corriente política y mañana a otra. Esto debemos tenerlo bien en claro, porque a diferencia de una ley general o incluso de una ley especial, pero con otras connotaciones sociales como es la salud, el trabajo, el seguro social, etcétera, que no representan mayor riesgo para la privacidad, cuando hablamos de temas vinculados a la intimidad de las personas y a sus derechos de libertad, hay que andar con pinzas. Seguramente al escuchar esto no faltarán ciudadanos que no les importe mientras esté el presidente actual, porque son sus fans, como lo pueden ser de un club deportivo, de un cantante, etcétera. Pero si mañana tenemos a un presidente de otra línea política contraria a esta, entonces van a estar inconformes. Es que entre los problemas más graves que tiene la sociedad ecuatoriana están el fanatismo, la ignorancia y algo que voy a bautizar como hipocresía política. Ciertamente los distintos escenarios políticos y sociales que se presentan hoy en día son distintos de los que se presentaban hace 20 años o más. La realidad actual implica el ámbito virtual, donde se presentan situaciones que puedan afectar la seguridad del Estado. Esto, repito, es cierto. El riesgo se presenta cuando una ley como la comentada se puede convertir en un instrumento político partidista y o al servicio de intereses económicos ajenos a los del Estado. Y para aclarar este último punto, me refiero a aquellos que financian las campañas políticas, dado que la máxima autoridad rectora con rango de ministro será designada por el presidente de la República. Un punto interesante que no podemos pasar por alto tampoco es que ya existe una ley supuestamente similar, o al menos con los mismos objetivos, llamada Ley de Seguridad Pública y del Estado, la cual no se deroga, sino que coexistirá con la susodicha Ley Orgánica de Inteligencia, y se derogan ciertos artículos determinados como son el 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26 y la disposición general segunda. Lo demás todo se queda. Es decir, van a coexistir dos leyes con objetivos similares. Pese a que en el artículo 21 literal E, la llamada Ley Orgánica de Inteligencia dispone que el especialista en inteligencia tendrá que en su accionar estar irrestrictamente apegado a la Constitución y a la normativa legal vigente, esto es, a esta normativa. Esto no deja de ser una farsa, pues en el mismo texto de la ley se violan derechos constitucionales de manera grosera. Pero vuelvo a resaltar la importancia del grado de independencia que deberían tener estos organismos de inteligencia para garantizar que su ejercicio no esté inclinado a favorecer al primer mandatario de turno ni a su equipo cercano. En Estados Unidos, por ejemplo, si bien el presidente de la República nombra al titular de las agencias de inteligencia, sea de la CIA, FBI o cualquier otro, estos órganos tienen un marco legal y una tradición institucional que les permite actuar con independencia, incluso si se trata de investigar al propio presidente o expresidentes o a miembros de su administración. Esta es una diferencia notable con respecto a muchos países como el nuestro, donde las instituciones generalmente están sujetas a influencias políticas directas, como tradicionalmente sucede con la Fiscalía. Precisamente, un punto importantísimo y muy claro es que esta llamada Ley Orgánica de Inteligencia ni siquiera se ha preocupado de disimular la dependencia del organismo que lo crea, sino que
de frente dice que tendrá grado de ministerio, por lo cual ratificó lo dicho respecto a estar subordinado al presidente de turno dentro del JAFE es real y las consecuencias podrían ser muy lamentables para los opositores políticos y a la vez muy favorables para los aliados del poder de turno, entiéndase sus financistas y demás socios. Mas, repito, lejos de inquietarse por esta realidad, parte de la ciudadanía actúa como un niño envidioso que celebra cuando su abusivo progenitor injustamente castiga a su hermanito con crueldad, pues éste no goza de su simpatía, sin pensar que mañana el objeto de la injusticia podría ser el mismo. Otro de los factores que influyen poderosamente a la hora de evaluar la peligrosidad de leyes como la comentada mal llamada de inteligencia es el miedo. Sí, pues el miedo ha sido utilizado desde tiempos antiguos por gobiernos autoritarios para someter a los ciudadanos bajo la amenaza de una delincuencia que bien podría ser controlada y menguada por medio de una planificación y ejercicio administrativo y policial eficiente. Pero a ciertos gobiernos autoritarios no les conviene hacer tal cosa, y el miedo a la delincuencia es un buen negocio para cualquier tipo de dictadura, sea disfrazada o frontal, sea de izquierda o de derecha, de centro o de cualquier etiqueta que se ponga. El miedo siembra caos, y en el caos siempre es más fácil gobernar coartando los derechos de libertad y de protección ciudadana, ejerciendo control y dominio. Por eso ha sido utilizado en la Rusia de Stalin, en la Alemania nazi, en la Italia fascista, en la Rumanía de Ceausescu, en la Cuba castrista, en la Chile pinochista, en la Venezuela chavista y madurista, y en distintos lugares del planeta a través de la historia. Repito, esto no es estrategia de políticos de una determinada línea ideológica. Una delincuencia desbordada con noticias diarias de asaltos, estruches, secuestros, violaciones, masacres, etcétera, llena de miedo a la población que se vuelve terreno fértil para sembrarlo con leyes que despojan de sus derechos de libertad a la ciudadanía, que está dispuesta a dejar que se los quiten con tal de una seguridad ficticia. En una entrevista a la inteligencia artificial ChatGPT que hice hace un par de semanas sobre cómo en la Rusia de Stalin el dictador manipuló al pueblo por medio del miedo a la delincuencia, la IA manifestó que el gobierno creó un ambiente de caos y miedo, permitiendo que la delincuencia común prosperara sin ninguna intervención del Estado. Esto generó una sensación de inseguridad en la población, lo que permitió al gobierno justificar medidas represivas y consolidar su poder. Por ejemplo, la gente tenía miedo a salir a la calle de noche, ya que los robos y asaltos eran comunes. Los mercados eran peligrosos con asaltos y estafas. Incluso dentro de sus propias casas, la gente se sentía insegura, ya que las bandas criminales a veces irrumpían en las viviendas para robar. Cualquier parecido con nuestra realidad es pura coincidencia, ¿verdad? A estas alturas, es pertinente dejar en claro que ninguna norma contenida en esta llamada Ley Orgánica de Inteligencia o en cualquier otra, si es contraria a lo estipulado en nuestra Constitución política, podría aplicarse. Y si acaso se aplica violentando las normas constitucionales, deberá ser declarada nula. La Constitución es nuestro contrato social y tiene supremacía sobre toda ley, incluso sobre los tratados y convenios internacionales, como ya lo hemos dicho, salvo que ellos se refieran a derechos humanos, los cuales allí sí prevalecen sobre todo. Claro que nuestra Constitución no es perfecta, ninguna del mundo lo es, pues es una obra humana y los humanos no somos perfectos, pero está considerada entre las mejores del mundo por la Universidad de Cambridge. Lo que pasa es que resulta incómoda y molesta a los grupos de poder. Por eso han levantado en su contra una campaña de desprestigio a fin de destruirla y mermar tanto las libertades ciudadanas como la obligatoriedad de rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información pública, todo lo cual nos conduce al debilitamiento de la democracia, hasta llegar a un nuevo modelo de esclavitud donde una élite económica
pretende gobernar detrás de políticos corruptos. En medio de esta situación, cabe preguntarnos por qué justo ahora los gobernantes están actuando de esta manera, creando normas jurídicas coercitivas que violan derechos humanos fundamentales y civiles contemplados en la Constitución de los países y en instrumentos jurídicos internacionales. ¿Por qué en estos momentos en la mayoría de los países del mundo se está extendiendo como una pandemia la promulgación de normas que coartan las libertades? La respuesta tiene una sola palabra y es globalismo. Y aquí me veo en la necesidad de hacer un alto para explicar algo que aún confunde a ciertas personas, y es que globalismo no es lo mismo que globalización, aunque ambas palabras provienen de la misma raíz etimológica, concretamente del latín globus. Por un lado, el término globalización define la integración económica de los distintos países en el intercambio de bienes y servicios, buscando ampliar el comercio a nivel mundial. Mientras por otro lado, la palabra globalismo tiene una connotación política ideológica que busca transformar al mundo en una dictadura mundial, despojando de su soberanía a los estados para someterlos bajo un régimen autoritario con leyes globales bajo intereses de la plutocracia, manejando para ello un programa muy bien diseñado dentro de una agenda identificada como Agenda 2030 por la meta temporal que se ha propuesto. Cerrado este paréntesis explicativo necesario para saber en qué terreno pisamos, voy a continuar indicando que precisamente para cumplir a cabalidad con los objetivos de la agenda globalista, se hace imprescindible crear estas leyes que permiten espiar a todos los ciudadanos, particularmente a quienes podrían representar un obstáculo contra los planes globalistas, siguiendo sus movimientos e identificándolos plenamente, midiendo su grado de influencia con la finalidad de despojarlos de ella o, si es necesario, neutralizarlos hablando en términos militares. En boca de algunos críticos, se ha sembrado miedo a través de la delincuencia para poder ofrecernos seguridad y terminar vendiéndonos control y vigilancia por medio del espionaje. Esto es parte del manual que está en marcha por parte de la Agenda Globalista 2030, agenda a la que está suscrito, por cierto, el Ecuador, mediante decreto ejecutivo firmado por el presidente de la República de ese entonces, Lenín Moreno Garcés, en el año 2018, que se mantuvo en vigencia durante el gobierno de Lasso, porque no lo derogó, y aún se mantiene en vigencia durante el gobierno de Daniel Noboa, pues no lo ha derogado, y que el Estado ecuatoriano además rinde informes periódicos sobre su implementación y avance, porque así está comprometido. Por lo cual debe quedarnos claro una vez más que esto no es una cosa de izquierdas ni de derechas, ni de cualquier otra línea política o partidista. Por todo lo expresado, el propósito de este mensaje no se circunscribe solo a entender el tema de la falta de eficacia jurídica de esta ley de espionaje, sino además identificar a quienes pretenden despojar a la ciudadanía de sus derechos y libertades fundamentales. Dicho esto, que cada quien elabore su juicio personal, pero recuerden, no se centren en el mensajero, sino en el mensaje. Debo agradecer a quienes se han mantenido hasta el final mirando este video, y si aún no están suscritos al canal, háganlo ahora, tocando la campanita, y además, si son tan amables, solicito que lo compartan con amigos y familiares. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Bendiciones para todos.